Bienvenidos, manitas. ¿Recordáis estos listones de madera? Bueno, pues en el vídeo de hoy, junto con estas otras piezas, vamos a hacer un bonito farol. Acompañadme, que empezamos. Junto a las varillas he cortado 4 cuadrados, 2 exactamente iguales y 2 un poquito más pequeños. Es madera de una caja de vino. Y las medidas son las siguientes: 2 piezas iguales, que una será para la base y otra para la parte alta del farol, de 18 por 18 centímetros. Otra pieza que irá arriba también, de 14 por 14 centímetros. Y una última pieza que también irá en la parte superior, de 11 por 11 centímetros. Yo este farol lo voy a hacer de madera, pero en el canal tenéis varios vídeos haciendo también faroles con cartón, por si preferís ese material. En la cajita de descripción y por aquí por la esquinita os dejaré los enlaces. Pasamos a trabajar con las varillas de madera. En los vídeos anteriores donde las utilizo, muchos de vosotros me preguntasteis que de dónde las había conseguido. A mí me las dieron unos amigos, yo no sé de dónde las consiguieron ellos. Me dieron una caja enorme llena de estos palitos. Los que yo utilizo miden medio centímetro por medio centímetro, son cuadrados. En bazares suelen vender palitos de manualidades, que algunos son redondos y otros que también son cuadrados. Allí los podréis conseguir. Y si no, como ya os he dicho, esta misma pieza podéis hacerla con cartón. Yo ya tengo aquí preparadas las piezas que necesito y simplemente es pegando entre sí las varillas. Esta primera pieza, mis varillas miden 40 centímetros de largo, esta primera pieza he pegado 3 varillas, con lo que me mide de ancho 1,5 centímetros. Con esta medida he hecho 2 y 5 en las que he pegado 4 varillas, con lo que el ancho es de 2 centímetros. Lo vamos a ir pegando con cola blanca de carpintero y dejaremos secar. Vamos a empezar a cortar estas piezas. Las dos primeras, las que miden de ancho 1,5 centímetros. Vamos a cortar 4 piezas de 20 centímetros cada una. Con estas otras piezas, que el ancho era de 2 centímetros, vamos a cortar 8 piezas de 15 centímetros cada una. Con estas otras 2 piezas, que también es de 2 centímetros de grosor, una es la que me sobró de cortar las piezas anteriores y esta la que hemos pegado aquí en el vídeo. Voy a cortar 4 piezas también de 20 centímetros, la misma longitud que estas piezas que medía 1,5. Estas piezas de aquí van a ser los marcos verticales del farol y estos van a ser los horizontales de la parte de abajo y de la parte de arriba, que unirá estas piezas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a coger las 8 piezas verticales, que medían 20 centímetros de largas, y vamos a pegar una de 1,5 con una de 2 centímetros. Cogemos la de 1,5 centímetros, colocamos la cola en el borde y la vamos a pegar en la de 4 formando un ángulo recto. Así vamos a hacer 3 piezas más. Las siguientes piezas que vamos a pegar son las horizontales, que bueno, en un principio os dije que tenía que medir 15 centímetros por 2 de ancho, me equivoqué, no es de 15 centímetros, tienen que ser de 12 centímetros y debemos tener 8 piezas. Van a ser las que unan estas otras. Cogemos dos piezas de estas más largas y en estas cortas le aplicamos la cola en las esquinitas. Vamos a enrasarlo bien por arriba y por abajo. Lo mismo con estas otras dos. Las vamos a dejar secar antes de seguir manipulando para colocar estas otras 4 que unirá este marco con este de aquí.
Las piezas que nos faltan las pegaremos de la misma manera. Pues ya está seco y ahora vamos a pegar esta pieza en una de las bases que cortamos de 18 centímetros. Vamos a centrarla dejando 1 centímetro todo alrededor. Aplicamos en el borde la cola y la colocamos en su sitio. Ahora, para reforzar toda la estructura y que haya más superficie en contacto con la cola, vamos a cortar de las mismas varillas 4 piezas de 15 centímetros y 4 piezas de 14 centímetros y vamos a pegarlas aquí uniendo esta parte con la base. 2 piezas de 15 centímetros enfrentadas y otras 2 de 14 enfrentadas. Aplicamos la cola en 2 lados. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el interior con estas piezas, pero en el exterior. Y vamos a cortar 4 piezas de 17 centímetros y 4 piezas de 16. Cogeremos 2 y 2 de cada medida para la parte de abajo. Estas son para la parte de arriba, que reservaremos con las anteriores, que son más cortas. Y las pegamos igual, pero en la parte exterior. De esta manera conseguimos lo que ya os he dicho, reforzar la estructura y un mejor acabado. Ha pasado una media horita, ya lo tengo medio seco, así que ya puedo seguir manipulándolo. Cogemos la otra pieza, que también medía 18 por 18, y voy a pegar esta pieza centrada como hicimos con la base. Para que se seque todo bien, le vamos a colocar peso encima y mientras tanto podemos seguir pegando estas piezas de la misma manera que hicimos en la base, por dentro y por fuera. Ya va faltando menos. Siguiente pieza de 14 por 14 y la vamos a pegar en la parte superior centrada. Y mientras se nos va secando, cogemos la última pieza, la más pequeña. Vamos a coger en 2 de los lados y sacar el centro. Y vamos a hacer unos orificios. Con alambre le voy a hacer un asa a modo decorativo. Este orificio, mejor si tenéis una broca finita, yo en estos momentos no tengo, así que voy a utilizar un punzón y esta herramienta, que la verdad es que no sé cómo se llama. Si alguno sabéis cómo se llama, dejármelo en los comentarios, que tiene bastante punta y una rosca para poder ir haciendo los orificios. Marco primero con el punzón y ahora por lo menos 1,5 centímetros más o menos de profundo. Y la vamos a pegar en su lugar, centrándola, la parte más alta de nuestro farol. Le colocamos el peso encima y ahora sí que vamos a dejar pasar unas horas para que la cola se seque perfectamente. Pues ya está seco y así es como ha quedado el farol. La pieza de aquí arriba veis que se me ha quedado torcida, al colocarle el peso encima se me ha movido un poquito y como ya está seco ya no lo puedo quitar. Pero bueno, no me importa, lo voy a dejar así. Ahora vamos a pasar a darle color. Para ello voy a utilizar tinte para madera en un tono roble. No lo voy a rebajar con agua para que me quede oscurito. Vosotros podéis aplicar la pintura que queráis, pero a mí me apetecía que este farol se viese el material con el que está hecho, que es la madera. Aplicaré una capa y dejaré secar. Lo siguiente será barnizar toda la madera. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate. Podéis utilizar el acabado que más os guste. Voy a aplicarle un par de capas, dejando secar entre capa y capa y terminamos el farol.
Y ahora ya solamente nos queda colocarle el asa en la parte de arriba del farol. Para ello vamos a utilizar alambre que sea un poquito gordito, pero que no sea fácil darle forma. Cortamos un trocito según el tamaño de nuestro farol. Y en la parte de abajo le vamos a hacer unas dobleces en ángulo de 90 grados de 1 centímetro más o menos. Y ahora un trocito de cuerda que sea gordita, esta es de 1 centímetro más o menos de grosor, y vamos a introducir el alambre por dentro de la cuerda. Y es muy sencillo, vamos a ir desenrollando la cuerda a medida que vamos introduciendo el alambre y volviéndola a su sitio, que se vuelva a enrollar como estaba. Abrimos, introducimos. En la esquinita, silicona caliente para que no se nos mueva. Abrimos y introducimos el alambre. Y le vamos poniendo puntitos de silicona. Y aseguramos con más silicona al llegar al otro lado y cortamos el sobrante. Y lo vamos a colocar en los orificios que le hicimos a la pieza pequeña, con un adhesivo que nos aseguremos que pega bien el metal. Y ahora con un encendedor vamos a quemarle los pelitos a la cuerda y ya tendremos listo nuestro farol. A la vez que estuve haciendo este farol, también hice este otro, que es, como veis, bastante más grande. Así tengo la parejita. Se hacen exactamente igual. La única diferencia es en los lados verticales, que en estos recordar que medían 20 centímetros, en este otro miden 35 centímetros. El resto de piezas y medidas son exactamente igual. Así que animaros a haceros la parejita de faroles. Ahora os lo muestro con más detalle. Faroles de madera que podemos lucir todo el año y decorarlos dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Yo de momento tengo puesta una vela, que funciona a pilas, eso sí. Con una decoración otoñal podrían quedar preciosos. ¿Y navideña? ¿Qué me decís? Si os apetece ver alguna decoración con estos faroles, decírmelo en los comentarios, darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero el próximo martes con otra idea. ¡Besitos!